Muy buenos días. Seguimos con nuestra serie de 19 videos de los pliegos técnicos del 01 al 19. Muchas gracias. Entonces, para continuar con las presentaciones del día de hoy, vamos a analizar el pliego de presentación de proyecto, que es el pliego número 18. Tal como lo hemos revisado en todas las presentaciones, vemos este esquema donde se grafica las instalaciones de consumo principales y ver cuál es su equivalencia con lo que hoy día tenemos con la regulación actual. Si miramos a dónde se basa el pliego 18, es lo que está acá. Lo que ustedes pueden ver como presentación de proyecto, esto no está relacionado con la norma 4, pero sí está relacionado con la norma 284, que es la norma de presentación de proyecto. Esta norma es muy antigua, del 84, si algunos tuvieron la oportunidad de verla. Esa norma todavía habla del rápido graph, de todas esas cosas que ya hoy día de hoy no se utilizan. Sin embargo, este nuevo pliego viene a actualizar esa normativa y a establecer cómo se deben hacer la presentación de proyectos, qué se va a considerar un proyecto eléctrico y cuáles son los documentos que debe acompañar todo proyecto eléctrico. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este pliego tiene como objetivo principal establecer los requisitos técnicos que deben cumplir en la elaboración y presentación de todo proyecto de instalación eléctrica de consumo. Es decir, todo proyecto de instalación eléctrica de consumo debe cumplir con este proyecto. ¿Cuál es el alcance? Aplica a todos los proyectos de instalación de consumo eléctrica que sean elaborados y presentados ante la superintendencia. Es decir, todos los proyectos eléctricos que se elaboren y presenten en la superintendencia, independiente del trámite que sea, tienen que cumplir con este procedimiento de presentación de proyecto. ¿Ya? Si entramos a analizar cuáles son las características, las exigencias generales de este pliego, dice que toda instalación de consumo de energía eléctrica debe contar con un proyecto, el cual debe ser desarrollado cumpliendo con las normas y pliegos técnicos aplicables. ¿Ya? La idea es que cuando este proyecto se presente, es reflejar en el proyecto que esa instalación no presenta riesgos para los usuarios, va a proporcionar un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento. Eso es lo que busca la presentación de un proyecto eléctrico. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que establece la normativa? Establece que toda ejecución de un proyecto de instalación eléctrica debe ser realizado por un instalador autorizado según la clase que corresponda de acuerdo al reglamento de instaladores. Dichos profesionales serán ante la superintendencia los únicos responsables de los contenidos de los proyectos que sean presentados a la superintendencia, ya sin perjuicio de las responsabilidades que puedan tener los propietarios de la instalación. ¿Ya? Pero sí, el que presenta los proyectos ante la SEC es el responsable de esa presentación o de esa declaración y de todos los documentos que se adjuntan. Respecto a la potencia instalada, esto es lo mismo que vimos en la primera jornada cuando vimos el pliego de empalme. Dice que la potencia instalada declarada de todo proyecto eléctrico corresponde a la suma de la suma de las potencias de todos los artefactos que conforman parte de esta instalación. Dice que la capacidad de los empalmes, primero establece que para efectos de los empalmes se podrá solicitar una capacidad igual o inferior a la potencia instalada total declarada. Eso es lo mismo que vimos en la primera jornada de empalme. Acuérdense que yo declaro una potencia y yo puedo obtener la capacidad, mi empalme puede ser igual a la potencia instalada o puede ser inferior. ¿Ya? En el 5.4 establece estos márgenes. Dice que la capacidad del empalme se determinará en función de la potencia instalada, considerando los factores de corrección, que son los factores de demanda que yo puedo aplicar a mi instalación, que están establecidos en el pliego 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene a definir esto? Es que yo puedo tener mi instalación, puedo tener mi potencia instalada y yo podría tener mi empalme igual a mi potencia instalada o podría ser inferior. ¿Qué es lo inferior que puede hacer? Aplicando los factores de demanda, yo voy a saber qué tan bajo puede ser mi empalme, porque tampoco podría tener, por ejemplo, una instalación, un ejemplo de 100 kilos y yo pedir un empalme de 10, ¿ya? Porque no me van a coincidir los factores. ¿Ya? Entonces eso es lo que establece la norma.
también deja claro que esta forma de determinar los empalmes no aplica para lo establecido en el pliego 10, porque se acuerdan cuando analizamos el pliego 10 de instalaciones de consumo, lo primero que definíamos era que el empalme de las viviendas no podía ser menor a 25 amperes. ¿Ya? Entonces yo podía tener una declaración de una potencia instalada inferior, sí, pero nunca me podían dar un empalme menor a 25 amperes. Por eso se establece claro esa condición. Ya también establece algo que también revisamos en el primer pliego, de indicar que no se pueden proyectar arranques o circuitos con potencia futura. Es decir, que yo no puedo tener una instalación y decir, mira, aquí tengo un circuito disponible y yo considerar esa potencia de ese circuito disponible en mi declaración. Si no, ese circuito va a estar disponible, pero la potencia asignada a ese circuito va a ser cero. Con respecto, siguiendo con las exigencias generales, ahora una exigencia que aplica netamente a lo que son los edificios. ¿Se acuerdan que en la primera presentación del pliego de empalme se establecían condiciones de que cuando se diseñan los empalmes en un edificio, depende del tipo de empalme, yo tenía que dejar un volumen disponible en la zona de empalme y un volumen disponible en la vertical? Acá se dice que en los planos el proyecto debe acompañar un detalle de los empalmes en los cuales se muestra una vista de elevación, es decir, yo tengo que mostrar la imagen de dónde están ubicados los empalmes, tengo que mostrar las condiciones que me pide ese pliego, es decir, si se acuerdan de ese pliego, pedía unas separaciones de las paredes, pero también establecía un volumen disponible que debería dejarse para futuras ampliaciones, también establecía la distancia entre el equipo y la pared opuesta. Esas medidas que establecen en el pliego empalme tienen que ser mostradas gráficamente al momento de hacer una declaración. Con respecto a la infraestructura de carga, aquí, ¿qué es lo que establece, esta normativa? Dice, mira, sabes que todos los proyectos que se presenten, todos los proyectos que se han presentado a la superintendencia, tienen que cumplir con este pliego, pero establece una salvedad que dice que los pliegos de infraestructura de carga eléctrica y de los sistemas de autogeneración deberán cumplir con un procedimiento específico para hacer esa declaración. ¿Ya? Entonces a ellos no les aplica exactamente el pliego 18, sino va a haber un procedimiento específico dado que esas instalaciones tienen otras consideraciones distintas o se requieren unas condiciones especiales para ese tipo de instalaciones y esos van a tener que cumplir con este pliego 18 y adicional con un procedimiento que la superintendencia va a definir específico para esos tipos de instalaciones. También se establece que todos los proyectos que corresponden a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deben ser presentados a la superintendencia, pero cumpliendo con las normas respectivas. ¿Ya? Acuérdense que esta norma aquí aplica a todas las instalaciones que consumen energía eléctrica, es decir, no aplica las normas, no aplican las instalaciones de distribución, ni de transmisión, ni de generación. Esas normas están reguladas por el decreto 109 y esas normas también tienen sus distintos pliegos técnicos que le aplican a ese tipo de instalaciones. Entonces, esas instalaciones dejan claramente que no quedan cubiertos por esto porque están regulados específicamente por la regulación que le aplica a ellos. ¿Ya? Ahora entrando en materia del pliego, lo primero que dice es que todo pliego de instalación eléctrica, disculpen, establece que todo proyecto de instalación eléctrica de consumo debe incluir al menos las siguientes partes. ¿Qué debe incluir todo proyecto de instalación eléctrica? Una memoria explicativa, un plano, un informe de verificación inicial y un informe de imágenes. ¿Qué es lo nuevo que no veíamos antes? Es el informe de verificación inicial y el informe de imágenes. Durante la presentación vamos a explicar cuáles son los contenidos y exigencias para cada uno de estos puntos. Y analizamos qué es lo que se exige para la memoria explicativa que establece el proyecto. El primer cambio que ahora se exige para todo proyecto que cuente con una potencia superior a 10 kilowatts de potencia. ¿Ya? Aquí había una discusión con respecto a este punto, dado que todos consideran que cualquier proyecto eléctrico, aunque sea mínimo, tendría que tener una memoria explicativa. Sin embargo, creímos que lo primero era bajar ese nivel de potencia de 20 a 10
porque principalmente creemos que ir avanzando en la regulación paso a paso. Entonces, lo primero que se establece la obligación de la memoria explicativa es a todo proyecto que cuente con una potencia instalada superior a 10 kilowatts de potencia, tiene que tener una memoria explicativa. También todo proyecto de edificio y conjunto habitacional, es decir, si hay un edificio, yo podría decir, tengo un edificio habitacional donde tengo puras potencias de menor a 10 kilos, pero ya al formar parte de tu instalación de un edificio, esa instalación tiene que tener su memoria explicativa. Todos los locales clasificados como local de reunión de personas están obligados a tener su potencia, su memoria. Todos los locales que contengan ambiente explosivo también tienen que tener su memoria, y todas las instalaciones que cuenten con empalme en media tensión están obligados a tener una memoria explicativa. Todos estos puntos que están acá son independientes de la potencia, están obligados a tener memoria explicativa. El resto que no está acá, si supera los 10 kilowatts, está obligado a tener memoria explicativa. ¿Ya? ¿Qué consiste la memoria explicativa? ¿Ya? La memoria explicativa tiene que contener cálculos justificativos. ¿Cuál es lo primero que tiene que contener? Un análisis de carga. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que debe hacer el instalador respecto al análisis de carga? Lo que debe hacer el instalador es principalmente hacer un análisis de todas sus cargas que tiene y buscar cuáles sus cargas son lineales y no lineales. Lo que busca determinar esto es que el instalador pueda saber, o el proyectista pueda saber, si su instalación va a requerir, por ejemplo, filtro armónico, si su instalación va a requerir la instalación de condensadores, en el caso que cuente con un mal factor de potencia, pero ese análisis de las cargas le va a permitir identificar, por ejemplo, cómo tiene que dimensionar el neutro por efecto del armónico, ¿no? Entonces, lo primero que él tiene que hacer, un análisis de todas las cargas que va a tener, identificar cuáles son lineales, cuáles no son lineales, con respecto a su instalación. Se les pide que tienen que hacer los cálculos de intensidad de corriente, es decir, pues de acuerdo a las cargas, cuál es la intensidad de corriente que van a tener. Tiene que hacer los cálculos de los alimentadores y de los conductores, es decir, de los alimentadores y los circuitos respectivos, para determinar qué conductores necesita. Tiene que hacer los cálculos para determinar las canalizaciones, es decir, por ejemplo, voy a tener tantos conductores, por lo tanto necesito seleccionar tal ducto. Después tiene que indicar la sección de ese tipo de ducto, el tipo de ducto y el código utilizado en el caso que utilice ductos. Principalmente se utilizan los códigos cuando se utilizan ductos. Si utiliza otro tipo de canalización, no se le va a pedir indicar el código. Se les pide también hacer los cálculos de caída de tensión tanto de los alimentadores y los circuitos finales, y hacer un análisis de las distancias de seguridad. ¿En qué consiste ese análisis de las distancias de seguridad? Por ejemplo, en una vivienda, yo voy a tener mi zona que son los baños, y en los baños yo tengo que establecer mi distancia de seguridad, y en ese mismo distancia de seguridad tengo que indicar en cuál de todos estos volúmenes de seguridad que existen en los baños van a estar ubicados mis instalaciones, para saber qué requisitos tiene que cumplir esa instalación. Acuérdense, cuando vimos el pliego de instalaciones generales y vimos los baños tenían distintos volúmenes o distintas áreas de seguridad, y según el área era donde yo podía instalar equipos, y de acuerdo a esa área me establecía si el equipo podía ser de cierta tensión, si el equipo tenía que ser de cierta IP, o debería estar asociado a un diferencial, ya sea de 30 o de 10.000 amperes, de acuerdo a la zona donde yo fuera a instalar los equipos. Entonces, ese análisis de distancia de seguridad lo que busca es reflejar eso. También la memoria debe contener el cálculo de cortocircuito. Acuérdense que el cálculo de cortocircuito es algo fundamental, por ejemplo, para determinar el tema del cálculo de las tierras, y algo fundamental para ver el tema de la coordinación de las protecciones. Con respecto al tema del cortocircuito, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, lo pueden calcular, o lo que les recomiendo yo es que pidan el certificado de cortocircuito, que los tiene que entregar la empresa distribuidora. Eso lo hace a través de la norma de distribución. Miren, a algunos les parece que les gusta que diga el nombre completo. Ese es el nombre completo de la norma de distribución. Se llama Norma Técnica de Calidad de Servicios para Sistemas de Distribución.
conocida coloquialmente como la norma de distribución en la industria. Esta norma de distribución ustedes la pueden descargar de la página de la CNE, www.cne.cl. Ustedes pueden descargar la norma de distribución. Esta norma es gratuita. Se van al capítulo 5, artículo 5.3, y ahí dice que la factibilidad técnica, con los estudios que tiene que hacer la distribuidora, con la entrega de estos certificados, es sin costo para el interesado. ¿Ya? Tiene que ser, dice que a solicitud del usuario es obligatorio para mayores a 10 kilowatts. Es decir, que para cualquier instalación que sea mayor a 10 kilowatts, cuando ustedes presenten la solicitud de factibilidad técnica a la distribuidora tiene que informarle el nivel de cortocircuito para todas las instalaciones mayores a 10 kilowatts. ¿Qué pasa con las instalaciones menores? La distribuidora no se lo va a entregar a usted si usted no lo solicita. Por lo tanto, es importante que cuando haga la solicitud y si en algún momento ustedes ven que la solicitud de factibilidad no tienen cómo pedir esto, yo les recomiendo dos cosas. Primero, mandar la información a la SEC, presentar un reclamo a la SEC, indicando que no pueden pedir la solicitud de nivel de cortocircuito, o lo otro que ustedes pueden hacer, en el mismo papel, escriban que ustedes requieren la solicitud de acuerdo al artículo tanto de la norma de distribución. Ya la empresa está obligada a entregarlo porque esa norma regula todo lo que tiene que ver con la empresa distribuidora. ¿Por qué es importante tener este nivel de cortocircuito? Digo, es importante para determinar los sistemas de puesta a tierra, ¿ya? Es importante para la coordinación y selectividad de las protecciones, ¿ya? Por eso recalco este tema. En la memoria se les va a exigir que ustedes tengan el nivel de cortocircuito. ¿Qué pasa con instalaciones que tengan potencia superior a 20 kilos o que tengan un empalme en media tensión? Adicional a todo lo que está acá, ese tipo de instalaciones va a tener que presentar un estudio y coordinación de selectividad de protecciones. ¿Ya? Aquí, acá arriba, solo va a estar con las recomendaciones que establece la norma. ¿Se acuerdan cuando vimos el pliego de instalaciones generales? La norma establecía que debería existir, que tiene que existir una selectividad de protección en un estudio, y en el caso que no, les da unas recomendaciones. Ya acá basta con que indiquen cuáles son las curvas, pero acá se les pide el estudio. Ya usted cómo determinó cuál fue la coordinación y la selectividad de protecciones, no basta con lo que la norma recomienda, sino ustedes tienen que hacer un análisis de las curvas con el cortocircuito y determinar cuáles son las curvas que necesitan, y con la coordinación de protecciones tiene que ver específicamente con el nivel de cortocircuito. Con respecto a cálculos de sistema de puesta a tierra, se le exige acá el cálculo. Acá en estas otras instalaciones ustedes pueden presentar lo que se llama la medición del sistema de puesta a tierra. Acá se les pide los cálculos del sistema de puesta a tierra porque estamos hablando de empalmes de media tensión, ¿ya? Y se exige cálculos de iluminación. Ya, acuérdense que todo esto que está acá es para instalaciones superiores a 20 kilos o cualquier instalación que tenga un empalme de media tensión, independiente de la potencia de ese empalme de media tensión. Si es de 5 kilos, igual está obligado a tener eso. ¿No? Estas son las exigencias que debe tener toda memoria explicativa. ¿Ya? ¿Qué otros aspectos tiene que tener la memoria explicativa? Tiene que tener un título de especificaciones técnicas. ¿Ya? En estas especificaciones técnicas que se deben acompañar todos los certificados de los productos que forman parte de la instalación. Por eso es importante que cuando ustedes compren las canalizaciones, conductores, exíjanle al proveedor los certificados. Acuérdense que estos productos muchos vienen con el código QR de la SEC. Basta escanear ese código y ahí ustedes pueden descargar los certificados de cada uno de los productos. ¿Ya? También debe existir especificaciones del sistema puesta a tierra, es decir, debe describir cómo está el sistema puesta a tierra, dónde está ubicado, qué conductores se seleccionaron, la longitud, las conexiones que tiene este sistema, las interconexiones que tiene con otro sistema, si es que está interconectado con otro sistema. También dentro de las especificaciones debe detallarse el cálculo de los recintos de gabinete del empalme. Acuérdense que en la primera parte que les pedía, muéstrenme el dibujo de cómo están puestos los empalmes, los volúmenes disponibles. Acá en la memoria le dice ya, usted me mostró los dibujos, ahora muéstreme cómo llegó a esos cálculos, porque en el dibujo usted me va a colocar, no, tengo un volumen de tanto disponible. En las especificaciones técnicas usted tiene que hacer el cálculo, ¿ya? De cuánto es ese volumen. Acuérdense que en el pliego número 1
ustedes van a ver cómo se hace ese cálculo. ¿Ya? No es complicado hacer ese cálculo, pero le establece cómo debe hacer el cálculo para dimensionar las zonas de empalme y las verticales también. Y por último, también tiene que existir lo que es la ubicación de materiales. También, ¿qué cosas más le pide la memoria técnica? Esos son los aspectos más importantes de la memoria explicativa. Después, ahora vamos a analizar qué es lo que es el informe de verificación inicial. Acuérdense que las partes estaban el plano, memoria, informe de verificación inicial. ¿En qué consiste? Dice que con respecto al informe de verificación inicial que establece la regulación, dice que todo proyecto eléctrico declarado ante la superintendencia debe contar con un informe de verificación inicial, el cual debe contener los ensayos y mediciones de acuerdo a lo establecido en el pliego 19. ¿Cuál es el pliego 19? El pliego de puesta en servicio. Ese pliego lo vamos a ver en la última parte de esta jornada técnica. Entonces ahí vamos a ver cuáles son esos ensayos, esas mediciones que se exigen a toda instalación eléctrica. Entonces, es decir, ¿tiene que contener un proyecto eléctrico? ¿Debe contener una verificación inicial? Sí, debe contener. ¿Qué debe cumplir? Debe mostrar todos los resultados de ensayo y medición establecidos en el pliego 19. Con respecto al informe de verificación inicial, se deben entregar todos los certificados de calibración de los instrumentos de ensayo y medición. Es decir, que cuando yo haga ese informe, debo mostrar todos los certificados de calibración de los instrumentos. La idea es que cuando yo haga las pruebas, las haga con un equipo que está calibrado y no tener después diferencia con respecto a las mediciones que yo pueda obtener. Con respecto a los planos, ¿qué les puedo indicar con respecto a los planos? Es algo que se mantiene igual que la regulación anterior, es que toda lámina debe mostrar la ubicación geográfica. ¿Cuál es la diferencia con la norma anterior? Es que ahora se pide que en esa ubicación geográfica deben estar las coordenadas geográficas de la instalación. ¿Ya? Principalmente se establecen que pueden ser en UTM o la otro tipo de coordenadas para poder ubicar la instalación. Entonces yo tengo que colocar las coordenadas geográficas, no solo el croquis de ubicación, sino voy a estar obligado a determinar las coordenadas de ubicación. Esas coordenadas hoy día se pueden sacar directamente de cualquier página web. Usted busca su dirección y le va a entregar esas coordenadas. Ya no necesita ningún instrumento, nada, sino es buscar su dirección, donde está la instalación, la busca en un mapa en Google, pincha y le va a poder obtener las coordenadas geográficas de esa instalación. Como les contaba, se exige todavía el tema del croquis de ubicación. Debe mostrar, igual que antes, todas las calles principales de la manzana de la instalación. Y en el caso que estas no existan calles públicas, por ejemplo, en algunos casos se nos daba que camino interior, y eso era casi imposible buscar ese tipo de instalación. Se obliga a que si pasa ese caso, usted tiene que indicar el nombre de la calle principal y una referencia a esa calle principal, cómo llegar al lugar. Si es una carretera, deben indicar el kilómetro de la carretera donde se encuentra esa entrada para el camino interior y poder llegar a la instalación. Eso es obligatorio. También, ¿qué es lo que está en plano? Establece todos los anexos donde viene la simbología, que esto no cambia. En un momento se pensaba, aquí hay principalmente, pensábamos buscar y migrar a una norma internacional de simbología como era la IEC, pero realmente significaba muchos cambios en respecto a la forma que por años hemos dibujado las instalaciones en Chile, y creemos que hacer ese cambio principalmente no aportaba mucho, porque por años llevamos haciendo esto y creemos que no era necesario emigrar a eso. Por eso también se establecen los anexos. Ustedes van a ver la simbología que es similar o igual en la mayoría de los casos a la que teníamos anteriormente. Para eso están los anexos 8.3, ahí ustedes van a poder ver toda la simbología. También establece si es que yo no tengo un símbolo para reflejar mi instalación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer un cuadro de simbología donde debo indicar, por ejemplo, las características y funcionamiento del equipo. Tengo que indicar, por ejemplo, si yo tuviera un enchufe al interior lo dibujo de esta forma y quiero dibujar un enchufe que está al exterior, lo puedo hacer
otro dibujo, pero tengo que indicar, por ejemplo, el IP, porque está al exterior. Esas características las debo indicar en mi cuadro de simbología. Con respecto a los planos, se establece claramente lo que debe contener un diagrama unilineal. Hay un anexo que muestra este ejemplo de cómo se debe hacer un diagrama unilineal. Les voy a explicar más o menos el dibujo. ¿Qué se pide? Que, por ejemplo, el empalme, se tiene que indicar qué tipo de empalme, por ejemplo, si es una 6, una 9, qué tipo de empalme se va a usar, si es subterráneo, aéreo, la potencia del empalme, la tensión, si es media, baja tensión, principalmente el tipo de acometida, si es aéreo, subterráneo, o el tipo de conductor que se está ocupando, la sección del conductor, la longitud, la capacidad y la curva del interruptor del empalme, para ver efectivamente si hay coordinación. Acuérdense que el pliego establece que la regulación eléctrica establece que esta protección no es un limitador de potencia y establece que debe ser la curva más lenta para que permita coordinar estas protecciones, ¿ya? Porque lo que debe pasar en caso de una falla en un circuito, debe operar esta protección primero y no operar la del empalme, ¿ya? Entonces, si estas curvas son más lentas que la del empalme, aunque la capacidad en corriente del empalme, por ejemplo, sea 40 amperes y acá sea 10 amperes, si esta curva es lenta y esa rápida, va a operar más rápido esa protección que la protección que está acá. ¿Ya? Pero todo eso depende de los análisis de las curvas con respecto al cortocircuito. ¿Ya? Pero sí, la norma que establece como principio general que esta siempre debe ser más lenta. Yo como instalador podría exigirle a la distribuidora que fuera una curva distinta a la lenta, pero para eso tengo que tener mi estudio de coordinación de protecciones y de selectividad de protecciones para demostrarle a la empresa que yo requiero otro tipo de curva, ¿ya? Entonces, eso es importante que tiene que estar con respecto al sistema de puesta a tierra. Se tiene que informar el sistema de puesta a tierra, se tiene que dar las características de los conductores que se utilizan de protección y servicio. Acuérdense que la neutralización se hace la unión principalmente en las barras de distribución, o sea, las barras de puesta a tierra o el sistema de puesta a tierra, la malla, ahí se hace la unión de los dos conductores, no se hace principalmente acá en los tableros, ¿ya? Por un tema de seguridad, se hace acá versus que se haga acá en el tablero. Eh, eh, También se debe indicar cuál es el método de medición y el instrumento utilizado. Cuando vimos el pliego de puesta a tierra, vimos que había un anexo que definía los distintos sistemas de medición de puesta a tierra. Ya acuérdense que tenemos la medición que es la más precisa, que es cuando yo tengo los sistemas de entierro las barras y voy midiendo los electrodos y voy graficando los valores de puesta a tierra. Cuando yo grafico los valores de puesta a tierra me va a pasar así, va una curva que va subiendo, llega a la parte plana y después se dispara. Cuando esos valores de la parte plana, ese es el valor de mi puesta a tierra, ¿ya? He visto casos que algunos instaladores cuando declaran esto pescan todos estos valores y te sacan el promedio. El promedio no es el valor de puesta a tierra. Es cuando la curva alcanza la parte plana, ese es el valor de la puesta a tierra, ¿ya? Entonces, también la norma te permite el método, si no me equivoco, del 62% de la distancia, calcula el 62% de esta distancia, mides, y ese valor siempre va a ser el que está ahí, en la parte media de la curva, ¿ya? Entonces yo debo decir, ¿qué método de medición? Acuérdense que las tenazas, la norma dice que las tenazas no me sirven para hacer una verificación de una puesta a tierra inicial, ¿ya? Las tenazas me sirven para medir una puesta a tierra existente, es decir, que si yo me voy a conectar a una tierra existente, puedo ocupar el sistema de tenazas porque no voy a tener espacio para instalar las barras y empezar a medir, muchas veces porque es una instalación existente, porque de repente hay losa y no lo puedes hacer. En ese caso, la norma te permite que para esos casos puedas usar la tenaza de puesta a tierra y medir, ¿ya? Entonces, pero para el resto de casos, cuando voy a declarar una instalación nueva, no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te pide los otros métodos que son más precisos y que se supone que tú estás haciendo una instalación y todavía tienes el espacio para medir. Con respecto a los alimentadores,
te pide que tú tienes que dar las características de este alimentador, qué tipo de conductor es, la sección del conductor, la caída de tensión, qué canalización utilizaste. Acuérdense que hay requisitos para la canalización, de que tiene que soportar el cambio de conductores. Acuérdense que la norma establece que yo podría llegar a cambiar este conductor, me establece esas condiciones. ¿Ya? También yo debo establecer cuál es la caída de tensión que existe en este tramo, la caída de tensión principalmente, y las características de la canalización y conductores, ya lo dije. Con respecto al tablero, ¿qué debo indicar? Debo indicar las barras de distribución, qué tipo de barras, con la capacidad de transporte que tiene cada barra. También debo indicar qué tipo de tablero, si es plástico, metálico, el IP y las dimensiones de ese tablero. También tengo que indicar las marcas de las protecciones, es decir, marca, modelo, para saber si esas protecciones están certificadas o no, la capacidad de amperes de esas protecciones, la capacidad de ruptura, las curvas de operación. Lo mismo para los diferenciales, la capacidad nominal y la corriente diferencial. Debo indicar para qué es cada circuito. Para iluminación, enchufe, debo indicar. Y si es media tensión, debo colocar las características del empalme media tensión y aquí debería indicar todo lo que corresponde a media tensión. Con respecto a los cuadros que se indican, se establecen los mismos cuadros anteriores de alumbrado, fuerza, calefacción. No los puse de todo acá porque eso ya es conocido. Que se agrega que debe existir un cuadro de resumen, que ahora se establece un poco más preciso en qué consiste el cuadro de resumen de alimentadores. Esto no existía antes. Se agrega un cuadro de resumen de alimentadores y el cuadro de resumen de carga, que es lo que siempre hemos tenido. Y se da un ejemplo cómo debe hacerse. Con respecto al informe de imágenes que debe acompañar toda instalación, se establece que toda instalación debe acompañar un informe de imagen que será obligatorio para los proyectos de memoria que requieran memoria explicativa. Es decir, todo proyecto que requiera memoria explicativa está obligado a presentar un informe de imágenes. ¿Qué debe contener este informe de imágenes como mínimo? Yo primero debo sacar una foto al número de la propiedad. Es decir, que la dirección es tanto, debo tener una foto para verificar que las fotografías corresponden a esa instalación. ¿Ya? Después debo tener fotografías de los tableros, ¿ya? Tanto el tablero de distribución como el tablero general. Ver la puerta exterior, cubre equipo, si cumple con los requisitos de tener cubre equipo, el rotulado y todos los aspectos que se piden para los tableros. Si tengo tablero de banco condensadores o tablero de transferencia automática, me piden exactamente lo mismo. Con respecto a las canalizaciones, ¿qué debo sacar? Primero debo sacar una fotografía general de las canalizaciones. Por ejemplo, yo debo indicar esta zona, no sé, pues en la zona del piso 1, no sé, de la zona de ventas. ¿Ya? Y aquí en la zona de ventas yo dije en mi memoria explicativa, cuando en memoria explicativa tengo que especificar los materiales, digo, en la zona 1 yo voy a instalar tuberías tipo código número 32 porque son tuberías, no sé, que van sobrepuestas. O puedo decir voy a instalar un código tanto porque voy a instalar tuberías que van preembutidas o embebidas en la losa. ¿Ya? Entonces digo, voy a ocupar tuberías que van en la losa, por lo tanto necesito un código especial para esas tuberías. ¿Qué debo hacer? Sacar una fotografía como esta del lugar donde va a instalarse esto y después sacar una fotografía del código del conductor. Acuérdense que en la primera parte yo especifico las tuberías que voy a ocupar por zona y acá yo lo que hago es sacarle una fotografía a la zona, digo, esta zona corresponde a esto y una fotografía al código que estoy ocupando. ¿Ya? Lo mismo aplica para canalizaciones subterráneas, canalizaciones aéreas, y con respecto a los sistemas de puesta a tierra, también debo sacar una fotografía de cuando se está elaborando el sistema de puesta a tierra, informes de imágenes de cuando se construye, por ejemplo, la profundidad, dónde voy a tener ubicada la camarilla, y también debo sacar dónde voy a hacer fotografía de las uniones de la puesta a tierra para saber qué tipo de uniones, si se usó termofusión o se usó otro tipo de uniones. ¿Eh? También debo sacar fotografía de los equipos que utilicé. Es decir, este es el equipo que estoy utilizando. Acuérdense de que después yo tengo que ajustar los certificados y tiene que ser concordante con el equipo que yo saqué, la fotografía, y también fotografía de algunas mediciones. Como les conté, acuérdense que la medición de puesta a tierra, yo puedo más o menos ir viendo cuando los valores se ponen estables y yo ahí le puedo sacar una fotografía que va a ser la fotografía
que va a tener mi sistema puesta a tierra. No tengo que tener las fotografías de todos los valores, pero sí de algunos que efectivamente estén, que esos valores concuerden con lo que usted está informando en el estudio puesta a tierra. ¿Ya? Eso es importante. Respecto a los aparatos eléctricos, debo sacar una fotografía general donde se muestre la ubicación de ellos. Con respecto al equipo de iluminación, también lo que es principal que se busca con esta fotografía es, por ejemplo, si tenemos iluminaciones que requieran un IP superior, es que se vea que en esa zona se va a instalar una luminaria con un IP X. ¿Ya? Entonces esas fotografías tienen que reflejar lo que ustedes dijeron en su memoria explicativa cuando determinaron las diferentes zonas y requerimientos para cada parte. ¿Ya? Con respecto al tema de si se cuenta con respaldo de energía, eh, también tiene que existir imágenes del sistema de respaldo. Es decir, y en ese que se pide qué tipo de sistema, si UPS, generador, fotografía, las placas características y protección correspondiente a estos sistemas. ¿Ya? Con esto ya termino este pliego 18. Bueno, espero le haya gustado la explicación de la SEC. No olvidar que los pliegos técnicos tenemos que ir repasándolos de vez en cuando y o consultarlos cada vez que tenemos algunas dudas. Recordar que les dejo en los enlaces para que descarguen el PDF oficial y el historial de los videos anteriores y los que siguen. Nos vemos pronto con un nuevo video.